¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos conectamos porque parece que hubo una falla. Bien, por primera vez en una justa mundialista se estrenaba esta nueva modalidad llamada VAR. ¿Qué significa? Pues ya sabemos que el VAR es un conjunto de árbitros que cada jugada que está muy polémica, que el árbitro el árbitro central no logra ver de forma, vamos a decirlo, de forma rápida, percepción rápida que hacen estos árbitros, revisan el video varias veces para tomar una decisión y se le hacen saber al árbitro para ver si el mismo árbitro central revisa y ya decide si da o no el veredicto o la marcación, si hay una falta, si hay un penalti, si hay un fuera de lugar, que a lo mejor hay una duda, va a verlo, ¿no? Primer mundial que se ponía esta nueva modalidad. Bien, pues se acabó el mundial 2014. Miguel Herrera aparentemente estaba listo para comenzar un nuevo ciclo mundialista del 2014 en vistas al 2018. Después de que agarró a la selección de bomberazo, después de que fueron cesados varios técnicos, entre ellos el último fue Vucetich, que se recuerda la frase de Martinoli: ¿qué está haciendo Vucetich? Pues tampoco logró hacer mucho. Quien nos calificó directamente fue Estados Unidos, cuando dejó fuera a Panamá. Bien, esos videos ya se los compartí. Fue una serie de videos que grabé en el año 2017, donde yo les expliqué mi experiencia en distintas copas del mundo. Y mientras grababa los videos portaba la camiseta de la selección alusiva a dicho mundial. Bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Ahorita estoy transmitiendo desde mi página personal, ¿sí? Voy a transmitir en vivo, vamos a grabarlo, lo voy a pasar a mi cuenta de TikTok, a mi cuenta de YouTube, a mi fanpage. Y también estoy compartiéndolo en mi Instagram personal. Entonces, todas estas plataformas voy a estar compartiendo esta grabación, ¿sí? Este video en vivo, que ahorita es video en vivo, pero va a ser grabación para estas otras plataformas. Pues bueno, estaba listo, como les decía, Miguel Herrera estaba listo para iniciar un nuevo proceso mundialista de cara al mundial del que estoy hablando ahorita, de lo que es Rusia 2018. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Pues un pequeño problema con un comentarista que ahorita nos nombré. Dije su nombre, Cristian Martinoli Curi. Cristian ya traía ciertos roces con el entonces técnico de la selección, con Miguel Herrera. Entonces sucedió que se encontraron en un aeropuerto. Miguel Herrera venía con su hija, la famosa la Piojita, que ahorita ya es una ama de casa, es una mujer, en aquel entonces era una muchachita. Y pues sesión de palabras al grado de que Miguel Herrera no se aguantó, como siempre ha tenido un carácter mecha corta, como se dice. ¿Qué sucedió? Pues se hizo de palabras con Martinoli al grado de que pues casi se hacían a los golpes, ¿no? No pasó a mayores, pero sí fue suficiente para que la FMF, la Federación Mexicana de Fútbol, con el Comité de Selecciones Nacionales, le dieran las gracias a Miguel Herrera en cuanto a este comportamiento que pues éticamente no era el adecuado. Y bueno, pues llegaba un colombiano que en aquel entonces no lo muy conocíamos aquí en México. Hablo de Juan Carlos Osorio, mismo que unos años después, estoy hablándoles 2024, más o menos 2025, estaría debutando un jovencito que ahorita es una de las sensaciones en el tricolor. Hablo de Gil Mora, ¿no? Cuando Juan Carlos Osorio dirigió a Xolos de Tijuana. Déjenme ver en qué año, no quiero adivinar.
Vamos a ver. A ver, Juan Carlos Osorio. Sí dejó Xolos en el 2025. Él llegó en el 2024 para la apertura del 2024, ¿sí? Entonces estuvo nomás medio año, pero justamente en ese año fue cuando debutó a nuestro Gil Morita. Bien, pues ya me adelanté, pero bueno, vámonos al proceso de Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio es una persona que es un técnico, muy observador, muy analítico, le gusta experimentar. Es lo que más se le cuestionó en su proceso mundialista, que por cierto, las eliminatorias con Juan Carlos Osorio pasó caminando, no batalló para clasificarse a la Copa del Mundo, como en el ciclo pasado que estuvimos a punto de quedar fuera, que pues, prácticamente con Miguel Herrera se clasificó en repechaje, ¿sí? Pues bueno, esta vez no hubo mucho problema. Donde sí hubo situaciones críticas con la selección era que se le cuestionaba mucho que Juan Carlos Osorio lo que hacía era las llamadas rotaciones. No solamente rotaba jugadores en cuanto a alineaciones, en cuanto a nombres, sino también experimentaba, como decía, este hombre es muy analítico, experimentaba posiciones. Y a veces le salía y a veces no, y era cuando era cuestionado. Bien, hubo dos torneos principales que estuvo Osorio. Déjenme ver déjenme ver cómo quedó en Copa Oro. Primeramente, Juan Carlos Osorio dirigió en este torneo en la Copa Oro en el 2017. ¿Cómo le fue en este torneo? Bueno, vamos a ver. Vámonos primero por partes, ¿no? Voy a ir primero al primer. Vámonos al primer torneo que dirigió Juan Carlos Osorio, un torneo serio. ¿Cuál fue? La Copa América Centenario 2016. Muchos lo recuerdan, ahorita les voy a decir por qué lo recuerdan. El camino de Juan Carlos Osorio fue, en la primera ronda, fase de grupos, fue sencillita, no fue muy compleja. Se le ganó a Uruguay 3-1, sin problema. Uruguay, clientazo de México en Copa América. Segundo partido se le ganó a Jamaica 2-0. Con esto ya tenía el pase directo. Y bueno, pues el partido más fácil contra Venezuela se empató 1-1. Ya calificados, ya a cuartos de final. El siguiente rival pues era el que a la postre fue el campeón en esta Copa América, Chile. Este partido pues fue el fatídico 7-0 que tanto nos restregan los chilenos cada vez que se les acuerdan, ¿no? Bueno, fue el primer fracaso de Osorio al frente de la selección. Este fue el primer torneo importante para Osorio. El segundo torneo importante fue la Copa Confederaciones, que fue la última Confederaciones, Rusia 2017, previo a la Copa del Mundo. Bien, aquí Osorio en su camino en fase de grupos, de aquí se enfrentó dos veces a Portugal de Cristiano Ronaldo. El primer partido se empató 2-2 justamente con Portugal. Un muy buen partido parejo. Segundo juego se le ganó a Nueva Zelanda 2-1. Ya tenían 4 puntos, entonces se tenía que cerrar contra el anfitrión, contra Rusia. Se le ganó. ¿Esto qué significó? Que Nueva Zelanda y Rusia quedaron eliminados. Rusia, siendo la sede, quedó fuera. Daba dudas para previo a la Copa del Mundo, donde ellos fueron los anfitriones, iban a ser los anfitriones en el 2018. Entonces había dudas, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues quedó fuera, ¿no? Y bueno, en semifinales nos tocó Alemania. Alemania nos barrió 4-1. Facilito, estuvo sencillito los goles de Alemania, ¿sabes? Sí, nos barrieron, quedamos fuera. Y pues bueno, partido por tercer lugar se le perdió en tiempo extra contra Portugal 2-1. Y pues nos quedamos en cuarto lugar en la última Copa Confederaciones
que se disputó. A partir de ahí ya no ha habido y creo que ya no habrá Copas Confederaciones. Tercer torneo importante de Juan Carlos Osorio, que por cierto le dijeron Juan Cambios Osorio de forma chusca, ¿no? Pues aquí vino un tercer descalabro, un tercer fracaso. ¿Por qué? Porque superó la fase de grupos. Venció a El Salvador y venció a Curazao, empató con Jamaica, ¿sí? En cuartos de final quedaron eliminando a Honduras, pero en semifinales se enfrentaron de nuevo a Jamaica, que era con quien habían empatado en el fase de grupos. ¿Qué sucedió? Jamaica nos ganó 1-0. Tercer fracaso consecutivo de Osorio. Copa América fue un fracaso doloroso, pues 7-0. Confederaciones, pues fue un 4-1 doloroso contra Alemania y 1-0. ¿Qué significaba? Las críticas ahí estaban. Como les digo, a Osorio se le conoció como, se le puso el apodo de Juan Cambios Osorio. Pues bueno, se venía la Copa del Mundo. 3 rivales de grupo. Alemania, que teníamos ese antecedente del 4-1. Corea del Sur, de Heung-min Son. Y también Suecia. Pues bueno, fíjense que empezó México su primer partido contra Alemania. ¿Qué se dio? Pues se dio un partido muy tenso. Alemania arrancó esa Copa del Mundo muy erráticos. De esas veces en las que pues sucede que nosotros tenemos una y la metemos. Y ellos tuvieron bastantes y quien se lució ahí fue Memo Ochoa. Sí, fue el que se lució en ese juego. Sacó todo lo que pudo. Sí. Sumado también a la puntería que no es una puntería muy certera a los alemanes. Se ganó 1-0. Se venía el segundo juego contra Corea. Corea que ya no era la Corea a la que se le ganó 3-1 en Francia 98. Ya tenía más bagaje, ya tenía más jugadores en Europa, ya tenía más camino recorrido esta Corea. Y bueno, pues empezó ganando, anotando de penalti Carlos Vela, su primero y único y último gol en Copas del Mundo por México. Y también Chicharito hizo el segundo, hizo el 2-0. Temporal en cuanto a un disparo medio chueco que hizo una finta primero pierna izquierda, después con la derecha le pegó chueco, pero suficiente para que engañara al portero coreano y entrar al 2-0. Y bueno, el 2-1 ya sobre el tiempo añadido, Heung-min Son, que más adelante le iban a poner Sonaldo y le iban a decir hermano coreano, ya eres mexicano, hizo el 2-1 definitivo. Ahí, curiosamente, a pesar de tener 6 puntos, no estábamos calificados. ¿Por qué razón? Una, porque Corea había perdido contra México y había perdido contra Suecia. Alemania había perdido con México, pero le había ganado a Suecia. Como le digo, Suecia había perdido con Alemania, pero le había ganado a Corea. ¿Qué pasa? Aparentemente teníamos el camino allanado. El camino se puede decir que no sencillo, no fácil, pero era más difícil que hubiera una tragedia a que nosotros quedáramos eliminados o que no pasáramos. No era mucho más difícil. Y sucedió. Sucedió que el primer tiempo contra los suecos, Memo Ochoa sacó todo lo que pudo. Aguantaron el 0, pero Suecia era más que México, era dominante. Al grado que al segundo tiempo salió la contundencia noruega, obligándonos y anotándonos un 3-0 muy doloroso. Entre ellos un autogol de Edson Álvarez. Ochoa poco pudo hacer en los goles. Sí, entonces ahí México dependía directamente de Corea, que Corea no perdiera ni empatara contra Alemania.
para poder pasar, ¿sí? Bueno, dependía de que no perdiera Corea. Y no perdió Corea. Dio el campanazo, ganó. Esos partidos estaban simultáneos. Nosotros esa vez celebramos más la victoria de Corea que el resultado de la selección. Y el ambiente en el tricolor era triste, un poquito. Era entre agridulce. ¿Por qué? Porque había cierta soberbia porque nos tocaba Brasil. ¿Por qué soberbia aparte de nosotros? No, ahora sí que no hubo exceso de confianza, hubo soberbia. ¿Por qué? Porque era la generación base del oro olímpico contra la generación base de Brasil de la plata olímpica. Teníamos esa espinita, pero pues técnicamente México nunca le ha ganado en Copas del Mundo a Brasil. Lo más que se ha conseguido es un empate, que fue el del 0-0 en el 2014, en el Mundial anterior. Por eso había esa soberbia de que a Brasil ya se le ha ganado varias finales y que la última Copa del Mundo que nos enfrentamos empatamos a 0 goles. ¿Qué sucedió? Pues empezó el juego. Igual que estuvo muy tenso, muy. Les voy a ser sincero, los primeros juegos de México, el primero contra Alemania sí lo vi completo, el segundo contra Corea sí lo vi completo. Contra Suecia no lo vi en vivo, lo vi grabado, ya con el resultado que ya sabía que había quedado 3-0. Y el de Brasil tampoco lo vi en vivo, lo vi grabado también y nomás vi un resumen. Estuve ocupado en esos días y pues no pude ver esos juegos. Pero ya viendo el resumen, viendo cómo aguantó el primer tiempo México, igual que contra Suecia, parece que en esa Copa del Mundo el color amarillo a México le afectó. Primero Suecia, después Brasil. Y bueno, Brasil el segundo tiempo pues arrasó, aunque México atacó también. México tenía muchas variantes en esa Copa del Mundo. Juan Carlos Osorio tenía variantes, sí. Muchas veces el fanático, bueno, el fanático promedio critica que, por ejemplo, Raúl Jiménez llevaba 3 Copas del Mundo, 0 goles, siendo que él era banca. Vamos a ponerle, en este caso, a Chicharito también en el 2010 era banca y aprovechó y anotó 2 goles. El caso también de Ricardo Peláez en el 98, era banca y entrando de cambio, anotó 2 goles también. Se dio con Hernández, que incluso en esta Copa del Mundo el gol que le hizo a Corea fue el 4º gol anotado. Así que tenemos a 2 Hernández, a Luis Hernández el matador y a Chicharito Hernández, Javier Hernández, con 4 goles cada uno. El caso del matador, pues ya les hablé acerca de Francia 98, en un solo mundial hizo 4. Javier Hernández en 3 mundiales hizo los 4. Bien, entonces les digo, no, a veces en los delanteros el escenario es muy diferente. En el caso de Raúl Jiménez fue diferente. ¿Por qué? Porque en su primera Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo que él estuvo seleccionado nacional fue en Brasil, 2014. Allí pues era banca de Oribe, era banca de Javier Hernández, era banca de Giovanni, era banca creo que incluso hasta de Alan Pulido, ¿sí? Estamos hablando de que era el último delantero de todos. Si esa vez Herrera llevó 5 delanteros, Jiménez fue el 5º delantero. No recuerdo cuántos minutos jugó en esa Copa del Mundo, pues no anotó gol. En esta Copa del Mundo, en esta Rusia 2018 también, estamos hablando de que México llevaba a Lozano, llevaba a Hernández, llevaba a Giovanni, que era semibanca, a Vela, también a Tecatito Corona. ¿A quién más llevaba ofensivos? A Marquito Fabián, que era más media punta, pero estamos hablando de que
tenía que competir, el caso de Raúl Jiménez tenía que competir contra todas esas posiciones o todos esos jugadores. Entró de cambio, si no me equivoco, solamente entró contra Brasil, pero ya el partido casi definido, pues tampoco le fue bien. No quiero adelantarme a Qatar 2022 porque también voy a hacer video de ese mundial. Pero bueno, ese ya va a ser otra historia, ese ya va a ser otro video, otra anécdota de lo que viví en ese mundial. Que, o sea, pasó, no me gustó. Yo creo que a muchos no nos gustó. Aunque tuvo cosas buenas, también. Dentro de lo malo hubo cosas buenas, pero ese ya es otro video, ¿sí? Por lo pronto, ¿qué es lo que pude ver en este mundial? Aunque técnicamente fue el último mundial donde jugamos hasta octavos de final, de forma consecutiva, desde el 94 hasta el 2018. ¿Qué se hizo positivo en este mundial? Bueno, triunfo histórico sobre Alemania. Dirán todos que es que Alemania venía en declive, sí, pero igual no deja de ser un coloso futbolístico. El caso también cuando se le ganó a Francia en el 2010 también no deja de ser otro coloso histórico, ¿sí? Entonces, pero ves que se le ganó a Brasil también, que es una selección sub-23 que vienen mal, pero no deja de ser Brasil, ¿sí? Entonces, técnicamente a veces pasa que al aficionado mexicano, hace ratito utilicé la palabra fanático, voy a cambiar la palabra aficionado mexicano, no nos tiene contentos con nada. Por ejemplo, el triunfo de ayer contra Sudáfrica, se ganó 3 puntos, 2-0. Las maneras, yo creo que aunque hubiésemos ganado 4-0, que era lo más lógico, pero también el portero cuenta, ese paradón que le hizo a Jiménez el minuto 5, y también el paradón que le hizo más bien dicho, el paradón que hizo el poste a Quiñones el segundo tiempo, también cuenta. Sí, entonces, pues ya no me quiero adelantar porque ya que se acaba esta Copa del Mundo, quiero ver si hago un video de mi experiencia, o lo que viví, qué es lo que pude apreciar en esta Copa del Mundo. Bueno, ya para terminar este video de Rusia 2018, ¿qué se hizo bueno? Pues se le ganó un histórico a Alemania. Hasta el momento tenemos de hijos a Corea del Sur. Quién sabe qué va a pasar en ese segundo partido de este mundial. Esperemos que siga la paternidad sobre ellos. ¿Y qué más? Pues bueno, Suecia, un rival que regularmente Suecia no es un rival que nos pase por encima, como pasó en Rusia. Normalmente son partidos muy cerrados, ¿sí? Incluso se les llegó a ganar en Copa Confederaciones. En la antes Copa Rey Fahd, voy a ver, creo que se ganó 2-1. Voy a ver, creo que sí, déjenme ver, como le digo, no quiero mentir. Ahí Luis García quedó campeón de goleo esta vez, el doctor García, ¿sí? Ahí no se le jugó se le ganó 2-0 a Arabia, ¿sí? Y se empató con Dinamarca 1-1 y el desempate fue el primer lugar, se definió en penales, nos ganó Dinamarca en penales, y por el tercer lugar se ganó el tercer lugar ganándole a Nigeria en penales justamente. Déjenme ver si creo que sí enfrentamos a Suecia en Copa Rey Fahd, permítanme. Déjenme ver, creo que no, creo que fue Dinamarca. Sí, exactamente. Sí, nunca se enfrentaron. De hecho, se enfrentó a Dinamarca porque había sido campeón de Europa, es cierto. Bueno, pues ya de aquí, pues nos vamos yo creo que en la próxima semana voy a preparar el video del cómo viví el Mundial de Qatar 2022. Lo voy a dar con la playera puesta, con la playera de ese Mundial.
Y pues bueno, ahorita estamos en vivo, pero voy a subir la grabación, la voy a subir a las distintas plataformas. Bueno, me despido, que tengas una excelente noche.